Bienvenidos amigos de Goles en Acción. A mediados de mayo, es decir, hace poco más de 2 meses, estuve en Ciudad de México y aproveché para conversar con Juan Reynoso. La coyuntura era distinta a la actual. Para comenzar, era el momento previo al ingreso de Cruz Azul a los playoffs, de los que finalmente fue eliminado. En el contexto nacional, la selección peruana de fútbol había clasificado para la etapa del repechaje, ¿no es cierto? Y en ese contexto es que conversamos con Reynoso. Hablamos de todo, mucho del momento, mucho de la actualidad, pero también mucho del fútbol en general. Ha pasado pues más de 2 meses y repasando esa entrevista, quitándole todas las referencias a la coyuntura de aquel entonces, que ya no tiene mucho sentido ahora, lo que queda es una conversación en donde en general se habla de fútbol, en donde Reynoso nos cuenta su historia futbolística y sobre todo cómo ve el fútbol. Me parece interesante la conversación porque podemos descubrir claves, cómo ve Reynoso el fútbol mexicano, el fútbol peruano, en el contexto todo del fútbol mundial. En fin, una rica conversación de fútbol con uno de los técnicos peruanos más destacados del momento. Los dejo con ella. Hace 2 meses en Ciudad de México, conversando con Juan Reynoso. Gracias, Juan, por esta conversación que vamos a tener ahora. ¿Qué edad tienes ya? 52 ya. Buena edad para un técnico. Sí, sobre todo por la madurez de los años que me tocó dirigir en Perú, ¿no? A veces uno quiere acelerar los tiempos, pero siempre Dios te manda las cosas en el momento adecuado y creo que tengo que agradecer esa parte, porque yo siempre decía, ¿por qué sigo en Perú? ¿Por qué sigo en Perú? Veía técnicos de otros lados que dirigían en Sudamérica 1 o 2 años y ya aparecían en México cuando no habían tenido una historia de jugador. Pero bueno, agradezco esa parte y la paciencia de mi familia de estar en Lima 5 años y bueno, ya luego venimos a hacer mi nueva etapa de auxiliar en Cruz Azul. Regreso a Melgar solo, que fue un momento duro para la familia. Y después regreso nuevamente de auxiliar a Puebla y ya la historia más conocida reciente, que después agarró el equipo como técnico principal, y ya lo de Cruz ¿Cuándo Azul. estudiaste para técnico? Justo me estaba por retirar, fue 2002, 2003, 2004 me retiro y ya empiezo a ser auxiliar en Necaxa. ¿Dónde estudias? Aquí en el ENDIP, México. ¿Cuánto tiempo es eso? Son 2 años, son 4 módulos de 6 meses. Y bueno, de ahí viajé mucho por Europa para capacitarme, actualizarme y obviamente creo que el curso es importante, pero la parte de ir a Europa te da siempre el plus distinto, ¿no? ¿Y cuando estabas chico, la tenías clara que ibas a ser técnico o no? No, para nada. Así como lo de jugador terminó siendo un accidente porque yo quería estudiar medicina, lo de técnico pasó igual. Lo hice porque los últimos técnicos que tuve siempre me comentaban que veía bien el fútbol, que era atinado para comentar, que pues, era buen líder, etc. Y dije, bueno, las cosas nunca se hacen por demás. Y bueno, después me invita mi último técnico a ser su auxiliar y ya después historia conocida. Raúl Arias, que en algún momento fue auxiliar de Maño Ruiz en San Martín y después fue técnico en Cienciano. La verdad es un técnico con una historia respetable en el fútbol mexicano, fue jugador campeón como técnico, como jugador, fue campeón aquí me parece también. O sea, digamos que es acá en México donde toma la decisión de ser técnico. Sí, la verdad sí, no, y fue después cuando probé ser auxiliar. Antes la verdad no me visualizaba de técnico. Igual tengo que retroceder porque la dejaste ahí picando. ¿Y cuándo es que perdemos un médico y decidimos jugar fútbol? Cuando no había para pagar la carrera y Alianza y la U me ofrecen un muy buen contrato y bueno, definimos con la familia probar esos 2 años, ahorrar ese dinero y poder estudiar. Después de esos 2 años el ofrecimiento fue mucho mejor y dijimos 2 años más, pero ya 2 años más ya había jugado 2 Copas América, ya había jugado 2 Sudamericanos juvenil, ya habían habido propuesta de ir al extranjero, entonces y ahí tomamos la decisión de ser
profesionales del fútbol, ¿no? Por eso yo siempre hacía hincapié de tengo que asegurar mi futuro, porque sin carrera en ese tiempo no había la facilidad de repente hoy de hacer los cursos en línea y poder posponer el tema de la universidad. Entonces dijimos, ya nos hacemos profesionales del fútbol. Como futbolista te fue bien, como técnico te está yendo bien. Sí, ni quejarme. Creo que hice una linda carrera en Perú, aquí ni se diga. Creo que de una u otra forma soy más valorado como jugador acá que de repente allá. Y de técnico creo que se van cumpliendo bien los plazos, y tú sabes que esto es de ganar, y si le sumas títulos, creo que la carrera va en ascenso. ¿Cómo te defines como técnico? Equilibrado, que mis equipos atacan bien, defienden bien, casi siempre tenemos buena diferencia de goles, exigente, y bueno, trato que todos se sientan importantes dentro del grupo, ¿no? ¿Te consideras demasiado exigente? ¿Dicen que eres complicado? Soy intenso. Creo que antes era bastante más intenso y bastante más exigente. Hoy me he vuelto algo más tolerante. Igual esta liga te obliga, porque realmente los jugadores son muy buenos y hay muchos o pocos detalles por corregir, ¿no? Pero bueno, uno se va reinventando. No todas las ligas son iguales. Y acá el futbolista mexicano que llega con mejor idea al fútbol profesional y obviamente con mejor formación hace que las correcciones sean mínimas, ¿no? Hoy muchos coinciden que en el fútbol peruano Melgar es el que está haciendo mejor las cosas, Melgar es el que anda bien. ¿Qué sientes cuando de Melgar dicen que este buen trabajo, este trabajo serio, profesional, comenzó contigo? Todo es un gran halago, pero detrás de lo que se menciona en Melgar está Jader, ¿no? Jader Rizcala, que la verdad me tocó vivir la primera parte de su proceso. Él no conocía mucho del fútbol, del manejo, del perfil de los jugadores, del técnico, la logística. Su negocio es otra cosa, y lo vi entusiasmado, lo vi creciendo y aprendiendo, y es un tipo que creo que todo lo que intentamos hacer de Melgar cada vez se lo va repotenciando. Yo hablo muy seguido con él, pero bueno, las decisiones después que yo salí, las importantes, antes eran en conjunto, y es total mérito de Jai. Me da mucho gusto porque lo siento como esos hijos pequeños que lo viste prácticamente gateando, y hoy ya es un niño, como siempre decía, fuerte, sano, que ya empieza a correr. Dios quiera pueda volar y nos pueda dar un título importante, ya sea en la Sudamericana o en la Libertadores, ¿no? Y que se meta a otro campeonato, porque con todo lo que se ha hecho ya Melgar merecería otra estrella. Okay, pero dentro de un proceso tuyo, hablemos de tu carrera como técnico, que pareciera planificado. ¿Es planificado? Es decir, Boloña y Tacna, Melgar del equipo universitario, títulos con equipos que no tenían títulos, y de repente de ahí el salto a México, que es un mayor nivel, con títulos otra vez. ¿O fue la casualidad que te...? No, fue una bendición. Justo me hacían una nota hace unos días por acá, y yo decía que en el tema espiritual me siento un bendecido, porque no pasa, ¿no? Y más en la coyuntura de aquel bolo, en aquella U que no tenía 9, 10 años sin campeonar. Pudimos meter un torneo internacional con Aurich, que después no lo pudimos jugar. Y bueno, después todo lo que se vivió con Melgar, y después aquí con Cruz Azul y Puebla. Y la otra parte ya es más un tema profesional, que de una u otra forma me considero un técnico pragmático, que no llego a destruir, llego a seguir sumando detalles para que el equipo mejore y se pueda lograr el objetivo, porque a veces están los románticos que dicen, no, los equipos tienen que jugar bonito, y yo entiendo que los equipos tienen que tener un muy buen rendimiento, pero mejores resultados. Para esta segunda temporada tuya en el fútbol mexicano, llegaste a Puebla, de ahí pasas a Cruz Azul, con fuegos artificiales fue lo tuyo, porque es decir, le devolviste el título a tu equipo después de muchos años, ¿no? Eran años, desde que tú jugabas. Sí, increíblemente que Bruno vino a ser de corresponsal. Fue diciembre del 9-7. El club había estado cerca, incluso a mí me tocó una final que la perdemos, que es una de las dolorosas, en diciembre del 99.
y de ahí pues, con Marcarián, con Benjamín, con el Flacotena, con varios técnicos que se quedaron ahí, con Memo Vázquez, con Caixinha me parece. No sé si son 7, 8 finales que se pierden y bueno, nos tocó a nosotros como cuerpo técnico darnos esa alegría y bueno, queda seguir en la historia del club porque a diferencia de, por ejemplo, en la U que me tocó campeonar como jugador y técnico, ya habían 4 o 5 que lo habían hecho. Aquí me tocó ser el primero que es tanto de jugador como técnico lo puedo hacer. Bien los peruanos en general, ¿no? Lamentablemente eliminado el equipo de Ormeño, pero los demás se metieron todos. Sí, sí, Anderson anda muy bien, la verdad. Todos en general siendo importantes en lo individual y en lo colectivo, en lo colectivo bastante bien, en lo individual aportando. Creo que poco a poco se le respeta más al jugador peruano y seguro van a terminar llegando más paisanos a competir esta liga. Les ha ido bien además a los peruanos. El último campeonato lo definieron frente a frente 2 peruanos. El anterior hubo peruano campeón, el anterior también tú has sido campeón. Entonces, digamos, son 3 campeonatos al hilo que vienen campeonatos peruanos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que es cábala. Vemos también lo de Raúl, que si bien es otra liga, estamos acá en Norteamérica y competimos cada vez ya más seguido. Creo que esa parte nos da un prestigio extra de saber que el peruano no solo viene a jugar, a competir, sino viene a ganar, ¿no? Cosa que no era muy normal en los 80s, 90s, sí tuvimos grandes experiencias con los peruanos en Colombia, con Franco de repente en Argentina, y por ahí me olvido de alguien más, pero no es algo a que estemos tan acostumbrados y hoy, a Dios gracias, está pasando. Cambiemos el tema. ¿Cómo ves a la selección? Veo a los jugadores comprometidos, veo un muy buen grupo humano. Las pocas veces que mi generación compitió era cuando hicimos una familia y hoy veo de afuera y percibo, y por cosas que hablaba en su momento con Yoshi, ahora último con Luis. Creo que ese es un punto importante a favor de lo que ha logrado el Ciego, Juan Carlos, Agustín. Sin embargo, la realidad del fútbol peruano dista un poco de la de la selección. ¿Por qué esa diferencia? Creo porque no hay una política deportiva, no hablo del resto de deportes del país, pero una política deportiva en cuanto al fútbol que esté realmente unificada, ¿no? Hoy la metodología creo que cada vez se globaliza más y todavía nosotros no entramos en esa inercia de decir debemos estar por esta ruta. Y lo vemos en la participación de los equipos en Libertadores, sobre todo en Sudamericana, como que se ha equilibrado y compiten, porque Melgar está compitiendo, Ayacucho en su momento compite, pero en Libertadores no nos acercamos y creo que no nos acercamos porque estamos haciendo cosas malas en el entrenamiento y sobre todo en las políticas deportivas de qué necesitamos de un jugador de élite, cómo scouteamos, qué nos conviene. Todavía algunos siguen pensando que el fútbol peruano es el chiche, la guachita, el sombrerito, el pericotero, cuando hoy cada vez, o por lo menos yo escuché que en los 80 ya en Brasil o en los 70 le decían atletas. Correcto. ¿Esa sería la diferencia, por ejemplo, entre el fútbol peruano y el mexicano? ¿Por qué hay tanta diferencia? Creo, en primer lugar, por lo que vende la Liga Mexicana, eso hace que haya mejores recursos, mayor infraestructura, el apoyo de la empresa privada, y porque México se quiere acercar a la élite, que es hoy la Premier League, la Liga Española. Perú a veces nos queremos acercar no a los monstruos, no a Brasil, que hoy le sacó diferencias a todos en Sudamérica como liga. Creo que esa parte a veces nos hemos creído más de lo que realmente somos o éramos y esa parte nos llegó a confundir. Espero que hoy la inercia de la selección sea una llamada de atención para regresar a la humildad y a repetir cosas que se hacen en las ligas élite. Yo siempre decía que el gran éxito de los 70 en el fútbol peruano fue porque Dios es peruano, pues, ¿no? O sea, nacieron varios al mismo tiempo y se armó un equipazo.
no estamos acostumbrados a formar generaciones de futbolistas. Si por cuestión espontánea aparecen y se juntan, bien, que pareciera ser un poquito lo que está pasando ahora, ¿no? Han juntado varios jugadores interesantes que vienen atrás. Bueno, es una pregunta más para los técnicos de menores en Perú, para los clubes, pero algo que a mí me llama la atención y que nos pasó de noche, y en algún momento lo comenté, lo que tú bien decías, ¿no? En la generación del 70 fuimos bendecidos por Dios, pero partía más allá del talento por una genética en lo físico. O sea, tú veías a José Velázquez y después lo viste a José Velázquez en Patrick Vieira. ¿Qué te gusta? 20 años después. Y con ese físico José Velázquez se imponía en toda Sudamérica, no solo se imponía en Lima, y lo mismo con Cueto, con Cubillas. Me tocó jugar con ellos a los 40 años de ellos y decían estos tipos lo que habrían sido a los 18, 20 años. Si a los 40, 42 marcaban diferencia y no me vas a dejar mentir en la liga peruana, imagínate a los 18. Por eso te digo, teníamos al Ciego, que era un caballo en lo físico, iba, venía, picaba, centraba, marcaba, Jerónimo Grabadillo, Muñante, te puedo mencionar Chumpi, Panadero, eran unos monstruos en lo físico, por eso sacaban tanta ventaja y nos quedábamos como que jugaban bien. No, siempre el fútbol es una mezcla del tema físico y el talento, y hoy es lo que vemos en Europa, pero como que nos pasó de noche. Pensamos que solo era talento y no se volvió a sacar los jugadores con ese portento físico que tuvimos en los 70 y en los 80. ¿Y eso hay que trabajarlo de menores? Sí, sobre todo en el escauteo, ¿no? En la alimentación. ¿De quién es la responsabilidad de menores? ¿De los clubes o de la federación? Yo creo que de los clubes en un primer momento y de la federación de intentar hacer grupos élites con personas capacitadas, que no solo sea un tema físico, técnico, táctico, sino un tema emocional, de ir a los hogares, de buscar muchachos sanitos, sobre todo de la cabeza, y eso nos va a hacer mejores profesionales. Lastimosamente confundimos el deporte profesional y de élite con los jugadores de fútbol, llámese Messi, Ronaldo, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí la élite del deporte es el deporte americano, en la NFL, en el básquet, la NBA, todos los deportes americanos, los muchachos pasan por la universidad. Son muy raros los que no van por la universidad. Y eso te hace mejor ser humano y mejor profesional. No hay secretos en esto, ¿no? Ahora, saliendo un poco de este tema y recordando un poco tu carrera, esa selección, tú fuiste jugador de la selección muchos años. Esa selección, ¿por qué no fue al Mundial? Esa del 97. Porque empezamos con muchas dudas, en esas dudas perdimos muchos puntos y cuando nos las creímos ya se apretó, y reconocer que en algún momento pues, obviamente no teníamos la jerarquía de jugar todos en muchos lugares importantes y hubo partidos que se nos complicaron. Pero creo que individualmente no éramos tan buen equipo como lo fuimos colectivamente. Y en el tema que decía hace un rato, el tema de amistad, de sumar, de solidaridad, creo que ahí sí éramos un super equipo. ¿Eso nos puede asemejar a la selección actual? O sea, a ver, yo te digo como crítico, ¿no? La de los 70 eran unos monstruos. Sí, monstruos. La de ustedes se armó un grupo muy fuerte, como la actual. Sí, yo siempre parafraseo, ¿no? Por ejemplo, la de los 70 eran unos monstruos técnicamente, pero físicamente eran 8, 10, 12 cilindros de repente, si lo hacemos la metáfora con los autos. La de nosotros era unos 4 cilindros, alguno era 5, 6, no sé, Percy. La de hoy es básicamente lo mismo, el paralelo. La diferencia que hoy estos chicos, creo que al jugar en mejores ligas y haber tenido ya un mundial en las espaldas hace que hoy en la difícil siguieron creyendo y se metieron a un repechaje que en algún momento todos dudábamos, ¿no? Pero sí es un equipo que de repente individualmente juegan en mejores ligas de la que lo hicimos nosotros. Y tal vez te planteé una pregunta, Juan, así que te la vuelvo a plantear, a ver si mejor.
No llegaron al Mundial del 98, en fin. No tuvieron la fortuna que Chile reclame puntos en Bolivia, digamos. Hay muchas explicaciones. Pero No, y tampoco que había repechaje, porque hubiéramos jugado repechaje como quintos, me parece. De acuerdo. Pero en realidad la pregunta es otra. Ese equipo que se quedó por un pelo, ¿por qué no fue al siguiente Mundial? O sea, ¿qué pasó para que ese equipo se destruyese? ¿Se fue ahorita si... O sea, ¿fue eso nada más? Bueno, ahí así no me tocó jugar la siguiente eliminatoria, pero ya en la previa, cuando empezaron los entredichos con los directivos del momento, ya se percibía un mal ambiente, ¿no? Se había perdido esa unidad de aquel grupo, es el creer y matar por el de al lado, por el ciego, por Pepe Aramburú en su momento, y después fueron situaciones muy desagradables, que pues, no viene el caso ni comentarlas, donde se hicieron grupos los directivos por un lado, a los jugadores no tan unidos, el cuerpo técnico no hizo química con los jugadores, y bueno, cuando uno hace mal las cosas, pues, tiene que pagar las consecuencias. Ok, Juan, gracias, te pasaste. No, gracias a usted.